Hola viajeros, ¿cómo estáis? Antes de que empecemos nuestra aventura de hoy, no olvides darle a me gusta al vídeo y suscribirte al canal. Al hacerlo, nos ayudarás a seguir ofreciéndote historias increíbles. ¿Preparados? Pues pongámonos en marcha. El Imperio Korak había construido su reputación sobre una filosofía simple: si se movía, moría. Si no se movía, bueno, lo pinchaban con una lanza de plasma hasta que lo hacía, y luego lo mataban de todos modos. Durante 3 milenios, estas pesadillas reptiles de 2,5 metros de altura se habían abierto camino a través de 17 sistemas estelares, dejando atrás nada más que arreglos artísticos de huesos y, ocasionalmente, algún superviviente aterrorizado para correr la voz de su destreza. Las otras especies de la galaxia habían desarrollado un campo académico completo en torno a los patrones de comportamiento de los Korak. Aunque la mayoría de los investigadores preferían estudiarlos desde varios parsecs de distancia, el consenso era unánime: los Korak eran superdepredadores en el sentido más estricto. Biológicamente diseñados por la evolución y la presión cultural para ser las máquinas de matar más eficientes del universo. Sus garras cerradas podían perforar armaduras de batalla como si fueran papel mojado. Sus piernas de triple articulación podían lanzarlos a 9 metros en un solo salto. Su memoria fotográfica catalogaba cada técnica de caza que sus antepasados habían perfeccionado a lo largo de incontables generaciones. Lo que los xenobiólogos de la galaxia no habían tenido en cuenta fue el descubrimiento más reciente del Imperio Korak: los humanos eran sorprendentemente buenos arruinando expediciones de caza perfectamente razonables. El comandante Bestul estaba en el puente del acorazado Crimson Talon, revisando las pantallas tácticas de su último objetivo con el mismo interés profesional que un crítico gastronómico podría reservar para un restaurante particularmente prometedor. Kepler 442b albergaba un pequeño asentamiento humano recientemente establecido y mal defendido. Los humanos habían cometido el error capital de instalarse en territorio Korak sin pagar el tributo tradicional de gritar y huir. Los informes de inteligencia indican aproximadamente 2.000 colonos, informó su teniente, Scarot, cuya piel llena de cicatrices contaba la historia de 100 cacerías exitosas. Capacidades defensivas humanas estándar, armas de proyectiles primitivas, escudos de energía básicos, la colección habitual de valentía tonta y optimismo infundado. La boca sin labios de Bestul se curvó en lo que otras especies llamaban generosamente una sonrisa, aunque se parecía más a una grieta en cuero seco. ¿Alguna instalación militar? Negativo, comandante. Asentamiento agrícola con seguridad mínima. Parecen estar cultivando algo llamado maíz y trigo, ninguno de los cuales representa una amenaza táctica a menos que se armen de formas que nuestros analistas consideran improbables. Las garras del comandante chasquearon contra la pantalla táctica mientras hacía zoom en el diseño del asentamiento. Hileras ordenadas de unidades de vivienda prefabricadas rodeadas de campos cuidadosamente atendidos. Un pequeño puerto espacial con 3 transportes civiles, una matriz de comunicaciones que proporcionaría tal vez 30 segundos de gritos antes de que los inhibidores Korak la silenciaran permanentemente. Era, según todos los informes, un coto de caza de manual. ¿Tiempo de preparación?, preguntó Bestul, catalogando mentalmente qué trofeos montaría en sus cuartos personales. 6 horas hasta la posición óptima de ataque. Comandante, ¿informo a las manadas de caza? De hecho. Despliegue total. Quiero que este asentamiento sea procesado eficientemente. Bestul hizo una pausa, considerando la pantalla táctica por última vez. Iscarot, recuérdales a los jóvenes que el arreglo artístico de los restos vale puntos extra en sus evaluaciones trimestrales. 6 horas más tarde, mientras los soles gemelos de Kepler 442b pintaban el horizonte en tonos que pronto coincidirían con la topografía local, las cápsulas de desembarco del Crimson Talon gritaron a través de la atmósfera como estrellas fugaces con problemas de control de ira. El asentamiento humano de New Haven tuvo exactamente 43 segundos para contemplar la fatalidad que se aproximaba antes de que las manadas de caza Korak tocaran tierra. Los colonos, mostrando la legendaria habilidad de la especie para declarar lo obvio bajo presión, inmediatamente comenzaron a señalar al cielo y a gritar variaciones de «Oh no, vamos a morir todos». El comandante Bestul emergió de su cápsula con la gracia fluida de una pesadilla dada forma física. Su manada de caza se desplegó detrás de él,
18 de los mejores asesinos del Imperio Korak, cada uno capaz de despoblar una ciudad pequeña antes del almuerzo. Sus armaduras brillaban con marcas ceremoniales de muerte, y sus armas zumbaban con una letalidad apenas contenida. Los humanos, demostrando su talento bien documentado para declarar lo obvio, gritaron y corrieron en todas direcciones. Bestul se permitió un momento de satisfacción profesional. Así era como debía comenzar una cacería adecuada, con presas que entendían su papel en el ecosistema. El comandante levantó su lanza de plasma. Su sistema de puntería catalogaba automáticamente a los humanos que huían por contenido calórico aproximado. Entonces, ocurrió algo sin precedentes. Uno de los humanos dejó de correr. No solo se detuvo, sino que se dio la vuelta y caminó directamente hacia la manada de caza con la confianza casual de alguien que se acerca a un jardín de flores particularmente interesante. La humana parecía ser una hembra juvenil, de aproximadamente 12 años estándar según los marcadores de desarrollo humano, vestida con lo que la base de datos cultural del imperio identificaba como un overol y una camiseta que representaba a un animal de dibujos animados de especie incierta. El sistema de puntería de Bestul parpadeó confundido. Su arma había sido programada para rastrear presas que huían, no lo que fuera que representara esta extraña anomalía de comportamiento. A su alrededor, su manada de caza se movió con incertidumbre, sus propias soluciones de puntería fallaban al calcular correctamente. La niña humana se detuvo aproximadamente a 3 metros de 18 de las máquinas de matar más eficientes de la galaxia y dijo: «Oh, wow. Ustedes se ven realmente geniales. ¿Son como dinosaurios espaciales o algo así?» La cabeza de Scarot se inclinó en un ángulo que habría sido anatómicamente imposible para la mayoría de los vertebrados. «Comandante», susurró a través de su sistema de comunicación, «nuestra base de datos cultural no contiene protocolos para este escenario». Las piernas de triple articulación de Bestul, diseñadas para saltos explosivos de caza, permanecieron congeladas en una media sentadilla que se estaba volviendo cada vez más incómoda. La niña humana estaba examinando su manada de caza con la misma curiosidad intensa que la mayoría de los seres conscientes reservaban para ecuaciones matemáticas particularmente complejas o el contenido de sus propias fosas nasales. «Soy Melody», anunció la humana, como si los protocolos de introducción fueran de alguna manera relevantes al enfrentar una desintegración inminente. «¿Están aquí para lastimar a la gente? Porque eso sería muy malo, y mi mamá dice que ser malo afecta tu karma». La memoria fotográfica del comandante, que contenía archivos detallados sobre 17.000 escenarios de caza diferentes, se quedó completamente en blanco. En ninguna parte de los 3 milenios de tradición militar Korak había una sola referencia a una presa que intentara conversar en lugar de huir aterrorizada. «Somos la mejor manada de caza del Imperio Korak», logró decir Bestul, con una voz que llevaba la autoridad de incontables campañas exitosas. «Hemos venido a reclamar este mundo en nombre del Imperio». Melody asintió pensativamente, como si fuera una información perfectamente razonable. «Eso suena a mucho trabajo. ¿Tienen hambre? Acabamos de cosechar un montón de maíz y mi mamá hace un pan de maíz muy bueno. Además, parece que les vendría bien un bocadillo». Sepra, el explorador más joven de la manada, emitió un sonido que podría haber sido un gemido si las cuerdas vocales Korak fueran capaces de tales expresiones. Su sistema de puntería había comenzado a mostrar mensajes de error en idiomas que técnicamente no existían. «No consumimos pan», declaró Bestul, aunque su voz carecía de su habitual cualidad intimidante. «Somos superdepredadores. Cazamos y matamos por sustento y gloria». «Oh», dijo Melody, sonando genuinamente decepcionada. «Eso es un poco triste. Cazar por comida tiene sentido, supongo, pero matar por gloria parece una pérdida de tiempo. Además, el pan de maíz es realmente bueno. Deberían probarlo antes de decidir que no les gusta». La manada de caza intercambió miradas que transmitían aproximadamente 14 tipos diferentes de confusión. Toda su identidad cultural se basaba en el concepto de ser los depredadores más temidos de la galaxia. Y esta pequeña humana los estaba tratando como a huéspedes un poco exóticos que podrían beneficiarse de una mejor nutrición. Scarot activó su canal de comunicación privado. «Comandante, ¿cuáles son sus órdenes? El objetivo no está exhibiendo patrones de comportamiento de presa estándar». Las garras de Bestul se extendieron y retrajeron reflexivamente,
un hábito nervioso que desarrolló durante su juventud y que pensó haber superado hace siglos. Mantengan la posición, continúen la evaluación. Melody, aparentemente interpretando la inmovilidad de los Korak como atención, continuó su conferencia sin precedentes sobre diplomacia interespecies. Mi papá dice que la mayoría de los problemas vienen de que la gente no se habla correctamente. Él es muy inteligente con cosas así. Solía ser negociador en la tierra antes de que viniéramos aquí a cultivar maíz. La completa falta de miedo de la niña estaba comenzando a afectar la cohesión táctica de la manada de caza. Sepra había bajado inconscientemente su arma, y dos de los otros exploradores inclinaban sus cabezas en lo que los analistas de comportamiento podrían llamar generosamente curiosidad en lugar de evaluación depredadora. ¿Dónde están tus padres ahora?, preguntó Bestul, sorprendido al descubrir que estaba genuinamente interesado en la respuesta. Oh, huyeron con todos los demás cuando ustedes aparecieron, dijo Melody con naturalidad. Pero pensé que si iban a lastimar a la gente, correr no ayudaría mucho. Ustedes parecen bastante rápidos. Además, alguien debería quedarse y ser educado con los visitantes, incluso si son visitantes aterradores con grandes dientes y armas. La memoria fotográfica del comandante comenzó a cruzar referencias de patrones de comportamiento humano con precedentes culturales Korak, produciendo resultados que desafiaban el análisis lógico. Esta humana juvenil se había quedado atrás deliberadamente para ofrecer hospitalidad a lo que ella identificó correctamente como depredadores peligrosos, aparentemente porque su especie consideraba esto un comportamiento social apropiado. ¿Te quedaste atrás para ser educada?, preguntó Scarot, su voz traicionando el primer indicio de algo que no era eficiencia militar profesional. Bueno, sí, dijo Melody, como si fuera la cosa más obvia del universo. Mi mamá siempre dice que debes tratar a los invitados con amabilidad, incluso si son invitados raros. Y ustedes son definitivamente raros, pero eso está bien. Lo raro puede ser interesante. Sepra hizo otro sonido que definitivamente no era un gemido, porque los exploradores Korak eran incapaces de gemir. Comandante, nos llamó raros. Te escuché, explorador. Melody se iluminó visiblemente. Oh, ¿son una unidad militar? Eso es genial. Mi tío estaba en el ejército en la tierra. Siempre decía que lo más importante era cuidar de tu equipo. Hizo una pausa, estudiando la manada de caza con renovado interés. Parece que ustedes se cuidan muy bien entre sí. Eso es lindo. La manada de caza, compuesta por individuos que habían eliminado colectivamente aproximadamente 37 civilizaciones, permaneció en un silencio incómodo mientras una humana de 12 años felicitaba su cohesión de unidad. Los protocolos de evaluación táctica de Bestul comenzaban a categorizar esta situación como sin precedentes y posiblemente requiriendo consulta con autoridades de mando superior. La niña humana no mostraba signos de miedo, agresión o cualquiera de las respuestas estándar que típicamente precedían a cacerías exitosas o retiradas tácticas. Melody, dijo el comandante con cuidado. Entiendes que estamos aquí para reclamar este mundo para el Imperio Korak. Esto típicamente implica la eliminación de los habitantes existentes. La niña asintió seriamente. Sí, imaginé que eso es lo que probablemente significaba reclamar mundos. Pero en realidad no han lastimado a nadie todavía, ¿verdad? Así que tal vez no son tan malos como creen que son. La observación golpeó a la manada de caza como un torpedo de fotones cargado de una incómoda autorreflexión. De hecho, aún no habían dañado a ninguno de los colonos humanos. Esto se debió principalmente a la naturaleza sin precedentes de su situación social actual, pero la lógica de Melody contenía un núcleo incómodo de precisión. Somos superdepredadores, repitió Bestul, aunque la frase comenzaba a sonar vacía incluso para sus propios receptores auditivos. La depredación es nuestra naturaleza. Tal vez, dijo Melody pensativamente. Pero solo porque algo sea tu naturaleza no significa que sea lo único que puedes hacer. Mi naturaleza es comer dulces en cada comida, pero sigo comiendo verduras porque son buenas para mí. Tal vez ustedes podrían intentar ser superprotectores en lugar de superdepredadores. Eso suena mucho más genial. La piel cicatrizada de Scarot se onduló en lo que los analistas de comportamiento habrían identificado como profunda confusión. ¿Superprotectores? Claro, ustedes obviamente son muy fuertes e inteligentes y buenos trabajando juntos.
Esas son todas grandes cualidades para proteger a la gente en lugar de lastimarla. Además, la protección parece que sería más gratificante a largo plazo. Cuando lastimas a la gente, simplemente mueren y eso es todo. Pero cuando proteges a la gente, pueden hacer cosas interesantes y tal vez convertirse en tus amigos. La manada de caza procesó esta información con el entusiasmo colectivo de una computadora intentando dividir por cero. Toda su identidad cultural, entrenamiento militar y programación biológica estaban siendo deconstruidos casualmente por una niña humana que parecía considerar el genocidio interespecies como un error social menor que podría corregirse mediante mejores opciones dietéticas y orientación profesional. Cepra, cuya juventud lo hacía ligeramente más flexible psicológicamente que sus compañeros de manada, aventuró una pregunta. ¿Qué harían exactamente los superprotectores? El rostro de Melody se iluminó con el entusiasmo típicamente reservado para discusiones sobre actividades recreativas favoritas. Oh, muchas cosas. Podrían proteger a la gente de animales peligrosos o ayudar durante desastres naturales o evitar que los tipos malos lastimen a personas inocentes. Y probablemente serían muy buenos en eso, ya que ya son buenos en todas las habilidades que requiere la protección. La niña hizo una pausa, estudiando a la manada de caza con la intensidad analítica de un estratega militar. Además, probablemente le caerían mucho mejor a la gente si los protegieran en lugar de tratar de matarlos. Eso parece que sería más divertido para todos los involucrados. Las garras de Bestul chasquearon contra su arma mientras procesaba esta evaluación táctica sin precedentes. La niña humana estaba sugiriendo que la unidad de caza de élite del Imperio Korak abandonara 3 milenios de tradición cultural a favor de un cambio de carrera que los haría más populares socialmente. La parte más inquietante de esta sugerencia era que no sonaba totalmente irrazonable. Nuestro imperio espera que reclamemos mundos a través de la conquista, dijo el comandante, aunque su voz carecía de su convicción habitual. Tenemos cuotas que cumplir y territorios que asegurar. Bueno, dijo Melody pragmáticamente, tal vez podrían proteger este mundo para su imperio en lugar de conquistarlo. De esa manera, siguen haciendo su trabajo, pero lo hacen de forma más amable. Y si alguien intenta atacar el territorio de su imperio, podrían protegerlo de ellos. Eso suena como un uso mucho mejor de sus talentos. La manada de caza intercambió miradas que transmitían aproximadamente 27 tipos diferentes de incertidumbre existencial. La lógica de la niña humana era simultáneamente completamente extraña y perturbadoramente convincente. Scarot activó su canal de comunicación privado nuevamente. Comandante, el objetivo está presentando alternativas tácticas que quedan fuera de nuestros parámetros de misión. Soy consciente, teniente. ¿Debemos proceder con los protocolos de pacificación estándar? Bestul miró a Melody, quien estaba examinando la armadura de Cepra con obvia admiración y comentando sobre las cualidades artísticas de sus marcas ceremoniales de muerte. El joven explorador estaba explicando el significado cultural de cada marca con la paciencia típicamente reservada para educar a compañeros militares profesionales. Negativo, decidió el comandante. Continúen la evaluación. A medida que avanzaba la tarde, algo sin precedentes comenzó a ocurrir dentro de la formación táctica de la manada de caza. En lugar de mantener posiciones óptimas para matar, se encontraron dispuestos en un semicírculo suelto alrededor de Melody, quien de alguna manera había transformado su fuerza de invasión en un programa improvisado de intercambio cultural. La niña había sacado un recipiente con agua de algún lugar y lo estaba compartiendo con cualquier Korak que expresara interés. Había convencido a 3 de los exploradores de quitarse los cascos para poder examinar sus crestas craneales, las cuales declaró muy geniales y como una armadura natural pero más bonita. 2 de los especialistas en asalto pesado estaban demostrando la técnica de mantenimiento adecuada para las lanzas de plasma, aparentemente porque Melody había preguntado cómo mantenían sus armas tan brillantes y bien organizadas. Bestul se dio cuenta con creciente alarma de que su manada de caza estaba experimentando algo para lo que su entrenamiento nunca los había preparado, se estaban divirtiendo. La situación táctica se deterioró aún más cuando Melody preguntó sobre sus condiciones de vida a bordo del Crimson Talón. Al enterarse de que al personal militar Korak se le asignaban cuartos individuales que medían aproximadamente 1,8 por 2,4 metros,
Declaró que esto era demasiado pequeño para gente de su tamaño y comenzó a diseñar alojamientos alternativos que proporcionarían un mejor equilibrio entre el trabajo y la vida personal. Probablemente no duermen lo suficiente, anunció con la autoridad de alguien que claramente había reflexionado considerablemente sobre problemas de bienestar interespecies. Mi mamá siempre dice que la gente se pone gruñona cuando no duerme lo suficiente. Y ustedes parecen un poco gruñones a veces. Sepra, que había comenzado a adoptar inconscientemente una postura menos agresiva, preguntó. ¿Cuánto sueño requieren los humanos? Unas 8 horas por noche, más siestas si estamos muy cansados. ¿Cuánto duermen ustedes? La manada de caza intercambió miradas. La doctrina militar Korak enfatizaba que el sueño era una debilidad táctica que debía minimizarse mediante mejoras químicas y entrenamiento disciplinado. La mayoría del personal militar promediaba de 3 a 4 horas de descanso por ciclo diario estándar. Tal vez, dijo Bestul cuidadosamente, nuestros periodos de descanso podrían optimizarse. Melodia asintió con entusiasmo. Definitivamente. Además, probablemente deberían tener algo de tiempo de recreación. Solo trabajo y nada de diversión hace que la gente sea muy infeliz, y la gente infeliz no hace su mejor trabajo. El concepto de tiempo de recreación era tan extraño para la cultura militar Korak que los protocolos de traducción de varios miembros de la manada comenzaron a mostrar mensajes de error. ¿Qué constituye recreación para los humanos? Preguntó Scarot con el interés clínico de un xenobiólogo estudiando especímenes particularmente exóticos. Oh, muchas cosas. Juegos, música, arte, deportes, leer, pasar tiempo con amigos, cosas que son divertidas y no implican trabajo. Melody hizo una pausa pensativa. ¿Qué hacen ustedes para divertirse? La manada de caza procesó esta pregunta con el entusiasmo colectivo de individuos a quienes se les acababa de pedir que explicaran la mecánica cuántica usando danza interpretativa. El concepto de participar en actividades únicamente por placer no era simplemente extraño para su cultura, era prácticamente herético. Mejoramos nuestra eficiencia de combate a través de ejercicios de entrenamiento, ofreció Bestul débilmente. Eso no es divertido. Eso es solo más trabajo, dijo Melody con la precisión devastadora de alguien que claramente había identificado un defecto filosófico mayor. Ustedes necesitan pasatiempos. La palabra pasatiempos causó que el software de traducción de aproximadamente la mitad de la manada de caza fallara por completo. El casco de Sepra comenzó a mostrar símbolos que probablemente no eran parte de ningún idioma conocido. ¿Podría definir pasatiempos? Preguntó el joven explorador lastimeramente. Claro. Los pasatiempos son cosas que haces porque te gustan, no porque tengas que hacerlo. Como yo, colecciono rocas porque creo que son bonitas, y dibujo flores porque me hace feliz. Se supone que los pasatiempos son relajantes y divertidos. La manada de caza contempló esta información con la intensa concentración típicamente reservada para problemas tácticos complejos. Varios de ellos estaban bajando inconscientemente sus armas mientras procesaban el concepto revolucionario de participar en actividades para la satisfacción personal en lugar de objetivos militares. La situación táctica alcanzó una masa crítica cuando las alarmas de los sensores distantes comenzaron a emanar desde la posición orbital del Crimson Talón. La pantalla del casco del comandante Bestul cobró vida con una transmisión entrante del almirante Corbin, cuyo rostro cicatrizado apareció con el comportamiento alegre de alguien que acababa de descubrir una infestación de parásitos particularmente molestos. Comandante Bestul, la voz del almirante crujió con una irritación apenas contenida. Explique por qué su manada de caza ha estado estacionaria en la zona objetivo durante 4 horas sin reportar bajas ni reclamos territoriales. Bestul miró a su manada, que actualmente estaba dispuesta alrededor de Melody en lo que generosamente podría describirse como una reunión social en lugar de una formación táctica. 3 de sus exploradores estaban examinando equipos agrícolas humanos con obvia fascinación. Su especialista en armas pesadas estaba dibujando cuidadosamente la flora local en un cuaderno que definitivamente no había sido emitido por el ejército Korak. Scarot escuchaba atentamente mientras Melody explicaba el significado cultural de algo llamado Noche de Juegos en Familia. Almirante, hemos encontrado complicaciones tácticas inesperadas. Explique.
El asentamiento humano contiene a un no combatiente que ha presentado opciones estratégicas alternativas que quedan fuera de los protocolos de conquista estándar. La expresión del almirante Corbin cambió a través de varios tipos diferentes de confusión antes de establecerse en la irritación profesional. ¿Me está diciendo que un solo humano ha impedido que 18 de nuestros mejores cazadores reclamen un mundo agrícola mal defendido? No impedido, almirante. Más bien redirigido. La transmisión crujió ominosamente. Estoy enviando refuerzos. Mantenga la posición hasta, almirante, interrumpió Bestuhl, lo cual fue una decisión que limitaba su carrera o el primer paso hacia una transformación filosófica completa. Solicito permiso para explorar estrategias alternativas de adquisición territorial. ¿Estrategias alternativas? Sí, almirante. El objetivo presenta oportunidades de valor estratégico a largo plazo que pueden exceder los rendimientos tradicionales de conquista. Esto era técnicamente exacto. Melody había pasado la última hora explicando técnicas agrícolas humanas, que aparentemente eran bastante eficientes y podrían mejorar potencialmente la producción de alimentos en múltiples mundos Korak. También había descrito sistemas educativos humanos, prácticas médicas y estructuras de organización social, todos los cuales contenían elementos que podrían beneficiar al imperio. Por supuesto, implementar estos beneficios requeriría no asesinar a todos los humanos, lo que representaba una desviación significativa de la política estándar Korak. El silencio del almirante Corbin se extendió lo suficiente como para poner nerviosos a varios miembros de la manada. Cuando finalmente habló, su voz llevaba la neutralidad cuidadosa de alguien que estaba intrigado o preparándose para ordenar ejecuciones sumarias. Presente una evaluación táctica detallada dentro de 6 horas, comandante. Si sus estrategias alternativas resultan viables, consideraremos la implementación. Si no, procederá con los protocolos de conquista estándar. La transmisión terminó, dejando a la manada de caza contemplando la situación sin precedentes de tener que justificar ante sus oficiales superiores el no cometer genocidio. Eso sonó importante, observó Melody con el interés casual de alguien que se había acostumbrado a ser el centro de las discusiones de planificación militar galáctica. ¿Están en problemas por no ser malos con la gente? Potencialmente, admitió Bestuhl. Nuestro imperio espera ciertos resultados de las misiones de adquisición territorial. Melody asintió pensativamente. Bueno, ustedes obviamente son muy inteligentes y buenos resolviendo problemas. Apuesto a que pueden descubrir cómo darle a su imperio lo que necesita sin lastimar a nadie. Esa sería la mejor solución para todos. La manada de caza procesó esta evaluación optimista con diversos grados de esperanza y terror existencial. Eran esencialmente soldados de carrera cuya calificación principal era la eliminación eficiente de obstáculos. El concepto de lograr un objetivo militar a través de medios no violentos era como pedirle a un pez que explicara la aerodinámica. Mientras los soles gemelos de Kepler 442b comenzaban a ponerse, pintando el asentamiento agrícola en tonos de oro y ámbar, algo sin precedentes continuó ocurriendo dentro de la manada de caza Korak. Se encontraron genuinamente preocupados por el bienestar de Melody, lo cual era problemático ya que su misión original implicaba asegurarse de que ella no tuviera ningún bienestar por el cual preocuparse. Cuando mencionó que la tarde se estaba poniendo fría y que probablemente debería regresar a la vivienda de su familia, 3 exploradores se ofrecieron inmediatamente a escoltarla de manera segura. Cuando se preocupó por sus padres, que habían huido al bosque y podrían estar asustados o perdidos, 2 especialistas en asalto pesado se ofrecieron como voluntarios para realizar operaciones de búsqueda y rescate. Para cuando Melody se reunió con sus padres, quienes estaban comprensiblemente confundidos al descubrir a su hija acompañada por una guardia de honor de superdepredadores galácticos, la manada de caza había sufrido una transformación fundamental que habría horrorizado a sus instructores militares y fascinado a los xenopsicólogos de toda la galaxia. Se habían vuelto protectores. La comprensión golpeó al comandante Bestuhl con la fuerza de un torpedo de fotones cargado de una incómoda autoconciencia. Su manada de caza, compuesta por individuos entrenados desde el nacimiento para ser máquinas de matar eficientes, ahora estaba emocionalmente invertida en la seguridad y felicidad de una familia agrícola humana. Cuando los padres de Melody, Thomas y Jennifer Reeves, invitaron nerviosamente a los Korak a unirse a ellos para cenar,
la manada de caza se encontró aceptando con un entusiasmo que habría requerido una evaluación psicológica extensa en circunstancias normales. La cena resultó ser otro ejercicio de intercambio cultural que desafió todos los precedentes en la historia militar Korak. La madre de Melody había producido de alguna manera suficiente comida para acomodar a 18 huéspedes reptiles de 2,5 metros, aparentemente operando bajo la suposición de que una hospitalidad adecuada podría superar problemas menores como la incompatibilidad de especies y los intentos recientes de invasión. El pan de maíz, era genuinamente excelente. Más importante aún, compartir una comida con la familia humana proporcionó a la manada de caza una visión sin precedentes de las estructuras sociales humanas. Observaron instintos protectores parentales que rivalizaban con su propia lealtad de manada. Fueron testigos de patrones de comunicación basados en la cooperación en lugar de jerarquías de dominio. Experimentaron una tranquilidad doméstica que hacía que sus cuarteles militares parecieran duros e incómodos en comparación. Al final de la noche, cuando Melody se quedó dormida en su silla y tuvo que ser llevada cuidadosamente a su habitación, 6 Korak diferentes se habían ofrecido como voluntarios para hacer guardia y asegurar su seguridad. El comandante Bestul pasó la noche redactando su evaluación táctica para el almirante Corbin, tratando de explicar cómo 18 superdepredadores habían evolucionado de alguna manera hasta convertirse en niñeras voluntarias para una familia agrícola humana. El informe requirió extensas revisiones, ya que frases como el objetivo exhibe un valor estratégico notable a través de protocolos de integración no violenta sonaban más convincentes que realmente nos agrada esta niña y no queremos que nadie la lastime. 3 días después, el almirante Corbin llegó a bordo del acorazado Ironclaw con 2 manadas de caza adicionales y una creciente sensación de desconcierto profesional. Sus expectativas de encontrar 18 soldados muertos o deshonrados se complicaron inmediatamente por el descubrimiento de que sus cazadores desaparecidos aparentemente habían convertido el asentamiento humano en una base militar improvisada. Los Korak estaban realizando patrullas de seguridad alrededor del perímetro, manteniendo posiciones defensivas en ubicaciones estratégicas y realizando vuelos regulares de reconocimiento sobre el territorio circundante. También habían adquirido de alguna manera un conocimiento detallado de la agricultura local, entrenamiento médico básico para la fisiología humana y lo que parecía ser un afecto genuino por varias docenas de colonos humanos. Melody saludó al almirante Corbin con el mismo entusiasmo alegre que le había mostrado a su manada de caza, aparentemente considerando a los oficiales militares de alto rango como amigos potenciales que simplemente aún no habían sido presentados adecuadamente. ¿Estás ahí, jefe?, preguntó, estudiando la elaborada armadura y las condecoraciones ceremoniales del almirante. Debe ser muy importante. Ese es un uniforme bonito. El almirante Corbin, que había comandado flotas que redujeron sistemas estelares enteros a campos de asteroides, se encontró completamente perdido en cuanto a respuestas apropiadas. Soy el almirante Corbin del Imperio Korak, logró decir. Ese es un nombre muy genial, dijo Melody sinceramente. ¿Estás aquí para ver a tus soldados? Han estado haciendo un muy buen trabajo protegiendo a todos. Deberías estar orgulloso de ellos. El almirante miró alrededor del asentamiento, observando a su manada de caza supuestamente deshonrada mientras realizaban operaciones militares con eficiencia de manual. La única diferencia era que, en lugar de eliminar a la población local, la estaban protegiendo de amenazas potenciales. Comandante Bestul, llamó, reporte. El comandante se acercó con precisión militar, aunque su armadura ahora llevaba algunas modificaciones no reglamentarias, incluyendo lo que parecía ser un pequeño dibujo de una flor pegado a su placa del hombro. Almirante, la manada de caza ha asegurado con éxito este territorio para el Imperio utilizando enfoques tácticos alternativos. Los habitantes locales han proporcionado inteligencia valiosa sobre técnicas agrícolas, estrategias defensivas y gestión de recursos. Los protocolos de integración han superado todos los marcadores de eficiencia proyectados. Esto era técnicamente exacto, aunque omitía ciertos detalles como el hecho de que los protocolos de integración implicaban principalmente aprender a hacer pan de maíz y participar en algo llamado noche de cine. El almirante Corbin estudió las pantallas tácticas que el comandante Bestul había preparado, que mostraban mejoras impresionantes en seguridad territorial, producción de recursos y recopilación de inteligencia estratégica. Los números eran innegablemente positivos,
incluso si los métodos utilizados para lograrlos no tenían precedentes. El imperio requiere expansión territorial, dijo el almirante cuidadosamente. Estos resultados sugieren un valor potencial, pero la escalabilidad sigue siendo cuestionable. En realidad, interrumino Melody con la confianza de alguien que se había acostumbrado a participar en discusiones de planificación militar galáctica, ese es un problema muy fácil de resolver. Ustedes solo necesitan comenzar a pensar en la expansión de manera diferente. Ambos oficiales Korak se giraron para mirar a la niña humana que aparentemente había decidido dar consejos estratégicos no solicitados a una de las organizaciones militares más poderosas de la galaxia. ¿Cómo es eso?, preguntó el almirante Corbin, decidiendo aparentemente que, dado que nada más en esta situación tenía sentido, bien podría abrazar el absurdo. Bueno, en lugar de tomar lugares lastimando a la gente, podrían tomarlos ayudando a la gente. A la gente le gusta que la ayuden, así que probablemente querrían unirse a su imperio si fueran amables con ellos. Además, la gente feliz trabaja más duro y causa menos problemas, así que obtendrían mejores resultados. El almirante procesó esta información con la expresión de alguien a quien se le acababa de entregar una ecuación matemática particularmente compleja escrita con crayones. Está sugiriendo que conquistemos a través de la asistencia. No conquistar, corrigió Melody. Invitar. Gran diferencia. Cuando conquistas a la gente, pasan todo su tiempo tratando de alejarse de ti. Cuando invitas a la gente, quieren quedarse y ayudar a mejorar las cosas. Invitar parece mucho más eficiente. El almirante Corbin miró al comandante Bestul, quien asintió con el entusiasmo de alguien que había descubierto que los enfoques tácticos alternativos eran significativamente más satisfactorios personalmente que el genocidio tradicional. La evaluación estratégica del objetivo tiene mérito, almirante. La integración local ha producido resultados superiores en comparación con los protocolos de conquista estándar. El almirante pasó varios minutos revisando datos tácticos, observando las mejoras defensivas del asentamiento y viendo operar a su manada de caza supuestamente corrupta con una eficiencia que excedía su punto de referencia de rendimiento anterior. Finalmente, activó su sistema de comunicación y contactó al alto mando Korak, el almirante de flota Tebor. Almirante Corbin reportando. Solicito autorización para implementar protocolos experimentales de adquisición territorial. La respuesta llegó después de una pausa que probablemente involucró a varios oficiales militares de alto rango cuestionando sus elecciones de carrera. Explique, almirante. Señor, las unidades de avanzada han desarrollado estrategias de integración alternativas que parecen ofrecer un rendimiento territorial superior a largo plazo. Solicito permiso para expandir el programa piloto. Otra pausa, más larga esta vez. Presente un análisis completo dentro de las 48 horas. Si los resultados justifican la desviación de los protocolos estándar, consideraremos una implementación más amplia. La transmisión terminó, dejando al almirante Corbin contemplando la situación sin precedentes de tener que explicar a las más altas autoridades militares del Imperio Korak por qué no cometer genocidio era en realidad una estrategia de expansión más efectiva. Esa noche, mientras Melody ayudaba al almirante a comprender las costumbres sociales humanas durante otra cena de excelente pan de maíz, ocurrió algo notable dentro de la jerarquía militar Korak. Por primera vez en 3 milenios, comenzaron a considerar seriamente la posibilidad de que su enfoque tradicional de expansión territorial pudiera necesitar una revisión estratégica. La revelación llegó cuando Melody le preguntó al almirante Corbin sobre su familia. ¿Familia?, repitió el almirante, sus protocolos de traducción luchando con conceptos que no tenían un equivalente directo en Korak. Sí, como tus padres y hermanos y tal vez hijos si los tienes. Personas que te importan y que no son parte de tu trabajo. El almirante contempló esta pregunta con creciente incomodidad. La sociedad Korak estaba organizada en torno a jerarquías militares y competencias profesionales. Las relaciones personales se limitaban en gran medida a la lealtad de la manada y las estructuras de la cadena de mando. La organización social Korak difiere de los patrones humanos, dijo con cuidado. Eso suena solitario, observó Melody con la precisión devastadora de alguien que había identificado otro defecto filosófico fundamental. Ustedes nunca quieren pasar tiempo con gente solo porque les caen bien, no porque tengan que trabajar con ellos.
La pregunta golpeó a los Korak reunidos con la fuerza colectiva de una revelación que era simultáneamente obvia y completamente revolucionaria. A lo largo de varios días, habían comenzado a experimentar exactamente el tipo de relaciones sociales que Melody describía. Disfrutaban pasar tiempo con los colonos humanos no porque sirviera a objetivos militares, sino porque era personalmente satisfactorio. El almirante Corbin se dio cuenta con creciente alarma de que estaba comenzando a entender por qué su manada de caza había sufrido una transformación de comportamiento tan dramática. Los humanos ofrecían algo que la sociedad Korak nunca había desarrollado: conexiones sociales genuinas basadas en el afecto mutuo en lugar de la obligación jerárquica. Durante las siguientes semanas, a medida que más unidades Korak rotaban a través de lo que el alto mando había designado como pruebas de protocolo de integración, el imperio comenzó a experimentar algo sin precedentes en su historia de 3.000 años: soldados que realmente disfrutaban de sus asignaciones. El programa piloto se expandió rápidamente a medida que se corría la voz a través de las filas militares de que la adquisición territorial alternativa implicaba significativamente menos violencia y una comida considerablemente mejor. Las tasas de voluntarios para misiones de integración aumentaron en un 700%. Las puntuaciones de evaluación psicológica mejoraron en todos los parámetros probados. Incluso los especialistas en conquista tradicionales comenzaron a solicitar transferencias a unidades de integración. Las otras especies de la galaxia observaron estos desarrollos con fascinación y creciente alivio. El imperio Korak todavía se estaba expandiendo aproximadamente al mismo ritmo, pero en lugar de dejar atrás rastros de devastación, estaban estableciendo relaciones cooperativas con especies clientes, que realmente parecían apreciar su nueva membresía en el imperio. Melody, mientras tanto, se había convertido en una consultora no oficial del alto mando Korak. Aunque ella continuaba pensando en su papel como ayudar a sus amigos a descubrir cómo ser más amables con la gente. Sus sugerencias habían llevado a revisiones de políticas que afectaban todo, desde los estándares de vivienda militar hasta la programación de actividades recreativas. La transformación alcanzó su culminación 6 meses después, cuando el Imperio Korak anunció formalmente un cambio de política en toda la galaxia, de la adquisición territorial a través de la conquista a la integración territorial a través de la asociación cooperativa. El anuncio fue acompañado por un programa integral de alcance diplomático que ofrecía a las civilizaciones existentes la oportunidad de unirse al imperio voluntariamente. Las tasas de respuesta superaron todas las proyecciones. Resultó que la mayoría de las especies estaban bastante dispuestas a afiliarse a una poderosa organización militar que ofrecía protección, recursos y avance tecnológico sin requerir que fueran asesinados primero. La expansión territorial del imperio en realidad se aceleró bajo los nuevos protocolos, ya que la integración cooperativa era significativamente más eficiente que reconstruir civilizaciones desde cero después de destruirlas. El comandante Bestul, ahora ascendido a general y asignado como director de operaciones de integración, mantuvo su puesto original en Kepler 442b. Su manada de caza había evolucionado hacia algo sin precedentes en la historia militar galáctica: soldados de élite cuya misión principal era garantizar la seguridad y felicidad de su población civil asignada. Y eran muy buenos en eso. Cuando la hegemonía celtariana intentó asaltar el asentamiento humano 18 meses después de la llegada inicial de los Korak, descubrieron que New Haven estaba defendida por 18 superdepredadores que habían desarrollado apegos profundamente personales a la población local. La batalla resultante fue breve, decisiva y resultó en que los celtarianos presentaran solicitudes formales para unirse al Imperio Korak antes de que su personal médico hubiera terminado de tratar a sus heridos. Melody, ahora de 13 años y considerablemente más sofisticada en asuntos políticos galácticos, se había convertido en una especie de celebridad en todo el imperio. Su título no oficial era asesora estratégica para relaciones interpersonales, aunque ella prefería pensar en sí misma como alguien que ayudaba a grandes alienígenas aterradores a aprender a hacer amigos. Mantenía correspondencia regular con el almirante Corbin, quien había descubierto que disfrutaba genuinamente escribir cartas a alguien que estaba interesado en su bienestar personal en lugar de solo en sus logros militares. Su última promoción a almirante de flota había venido con una mención que notaba una innovación excepcional en la gestión de relaciones estratégicas, que él consideraba en privado el reconocimiento más significativo de su carrera.
La transformación del Imperio Korak fue relatada por xenosociólogos de toda la galaxia como la evolución cultural más rápida y completa en la historia registrada. Se escribieron artículos académicos analizando los mecanismos psicológicos que habían permitido a una especie de superdepredadores adoptar voluntariamente estructuras sociales cooperativas. La mayoría de estos documentos perdieron completamente el punto. El verdadero secreto no era una programación psicológica compleja o técnicas diplomáticas sofisticadas. Era más simple y más profundo. Melody había ofrecido a los Korak algo que nunca habían experimentado antes. Los había tratado como individuos dignos de amistad en lugar de armas temidas que debían evitarse. En una galaxia llena de especies que huían de las manadas de caza Korak, una pequeña niña humana había elegido quedarse y preguntar si tenían hambre. Los resultados hablaban por sí mismos. Mientras el general Bestul archivaba su informe anual al alto mando, documentando otro año de integración territorial exitosa y 0 bajas civiles, reflexionó sobre la ironía que había remodelado fundamentalmente la organización militar más temida de la galaxia. El Imperio Korak había pasado 3 milenios perfeccionando el arte de ser superdepredadores, solo para descubrir que ser superprotectores era significativamente más gratificante. Sus soldados eran más felices, su expansión territorial era más eficiente y sus relaciones diplomáticas habían mejorado. De todos huyen gritando, a todos envían notas de agradecimiento y productos horneados. La transformación había creado algunos desafíos administrativos divertidos. El Ministerio de Guerra del Imperio se había visto obligado a establecer un nuevo departamento de gestión de la amistad. Las academias militares ahora ofrecían cursos en técnicas de escucha efectiva y resolución de conflictos a través de la conversación. El tradicional grito de guerra Korak de muerte a todos los que se nos opongan había sido revisado oficialmente a ¿cómo podemos ayudarle hoy? Estos cambios habrían sido impensables solo 2 años antes, cuando el consenso de la galaxia era que los Korak eran biológicamente incapaces de experimentar emociones más allá de la sed de sangre y la satisfacción profesional. La comunidad xenobiológica había publicado investigaciones extensas demostrando que la arquitectura neuronal Korak era incompatible con la empatía, la cooperación o cualquier vínculo social más allá de la lealtad de la manada. Habían estado espectacularmente equivocados. Resultó que los Korak eran perfectamente capaces de formar profundos apegos emocionales con otras especies. Simplemente necesitaban a alguien que demostrara que tales apegos eran posibles y deseables. Melody había servido como esa demostración, mostrando a través de su amistad intrépida que las relaciones basadas en el cuidado mutuo eran más satisfactorias que las relaciones basadas en el terror mutuo. Los efectos dominó continuaron expandiéndose por toda la galaxia. Las especies que habían pasado siglos escondiéndose de la expansión Korak ahora buscaban activamente la membresía del imperio. La lista de espera para asociaciones de integración había crecido tanto que el imperio se había visto obligado a establecer un proceso de solicitud formal con criterios de evaluación estandarizados. El requisito más popular era una pregunta simple: ¿le gustaría ser amigos? Las respuestas positivas garantizaban virtualmente la aceptación. La transformación personal del general Bestul había sido igualmente dramática. El veterano con cicatrices que alguna vez había medido el éxito en recuentos de bajas ahora encontraba su mayor satisfacción en proteger el asentamiento agrícola que se había convertido en su asignación permanente. Había aprendido a apreciar el pan de maíz, participar en celebraciones comunitarias y proporcionar consejos tácticos para actividades recreativas humanas como torneos deportivos y festivales de cosecha. Su antigua manada de caza había evolucionado de manera similar hacia algo sin precedentes, especialistas militares de élite que disfrutaban genuinamente de la interacción civil. Scarot había descubierto un talento para la ingeniería agrícola y actualmente colaboraba con botánicos humanos para desarrollar técnicas mejoradas de rotación de cultivos. Sepra se había convertido en el jefe de seguridad no oficial del asentamiento, una posición que implicaba principalmente ayudar a viajeros perdidos y mediar disputas entre granjas vecinas. Ninguno de ellos extrañaba sus antiguas carreras como asesinos profesionales. Los perfiles psicológicos eran notables. Los indicadores de estrés habían disminuido en todos los parámetros medidos. Las calificaciones de satisfacción laboral habían aumentado en más del 300%. Las solicitudes de baja militar habían caído a prácticamente cero,
ya que los soldados asignados a deberes de integración encontraban su trabajo personalmente satisfactorio en lugar de meramente profesionalmente necesario. Los programas de reclutamiento del imperio se habían visto obligados a adaptarse a una demanda sin precedentes. Los jóvenes Korak, que anteriormente habían visto el servicio militar como una necesidad sombría, ahora se ofrecían voluntariamente con entusiasmo para tener oportunidades de ayudar a la gente y hacer amigos. El tradicional eslogan de reclutamiento militar de «Sirve al imperio a través de la conquista gloriosa» había sido actualizado a «Sirve al imperio a través de relaciones significativas». Las tasas de respuesta habían mejorado dramáticamente. El almirante Corbin, ahora almirante de flota y director de integración galáctica, mantenía una comunicación regular con Melody a pesar de su horario cada vez más exigente. Su última carta había incluido sugerencias detalladas para mejorar los estándares de vivienda militar, recomendaciones para el desarrollo de instalaciones recreativas y un dibujo a mano de lo que ella consideraba un diseño interior óptimo de una nave estelar. El almirante de flota había enviado sus sugerencias a los departamentos correspondientes con respaldos oficiales. La influencia de Melody se extendía mucho más allá de las recomendaciones de políticas. Se había convertido en un símbolo en todo el imperio del potencial para relaciones interespecies positivas. Su imagen aparecía en materiales de reclutamiento, comunicaciones diplomáticas y programas educativos diseñados para enseñar a los soldados Korak técnicas de interacción efectiva con poblaciones civiles. La niña misma permanecía notablemente poco impresionada por su importancia galáctica. Continuaba pensando que su papel era ayudar a sus amigos a aprender a ser más amables con la gente, lo cual era tanto exacto como considerablemente más importante que la mayoría de los cargos políticos galácticos. Sus padres se habían adaptado a la inesperada carrera de su hija como consultora diplomática interestelar con la flexibilidad resignada que caracterizaba a los padres experimentados en todas partes. Thomas Reeves había sido nombrado director de desarrollo agrícola del imperio, mientras que Jennifer Reeves se había convertido en la coordinadora en jefe de los programas de intercambio cultural humano Korak. La receta de pan de maíz de la familia había sido clasificada como inteligencia cultural estratégicamente valiosa. El asentamiento de New Haven se había expandido hasta convertirse en un centro importante para operaciones de integración, albergando instalaciones de entrenamiento para unidades Korak que se preparaban para asignaciones de interacción civil. La población original de 2.000 humanos había crecido para incluir aproximadamente 5.000 miembros del personal Korak y sus familias, más representantes diplomáticos de docenas de especies que buscaban la membresía del imperio. La comunidad había desarrollado su propia cultura única, mezclando tradiciones agrícolas humanas con eficiencia militar Korak e incorporando elementos de las diversas especies que rotaban para el entrenamiento de integración. El resultado fue una sociedad que funcionaba con una efectividad impresionante mientras mantenía la amabilidad casual que originalmente había atraído el interés de los Korak. Los festivales locales se habían convertido en asuntos particularmente elaborados, ya que las contribuciones culturales Korak incluían una coordinación logística sofisticada y tradiciones artísticas que se traducían sorprendentemente bien a las celebraciones civiles. El Festival Anual de la Cosecha ahora presentaba demostraciones de vuelo de precisión, actuaciones de bandas militares y eventos competitivos que combinaban actividades recreativas humanas con desafíos tácticos Korak. Las competencias de pan de maíz seguían siendo la atracción más popular. A medida que se acercaba el segundo aniversario de la transformación de la política del imperio, los observadores galácticos comenzaban a reconocer las implicaciones a largo plazo de lo que inicialmente parecía una anomalía localizada. El imperio Korak no solo se estaba expandiendo a través de diferentes métodos, estaba cambiando fundamentalmente la naturaleza de las relaciones políticas interestelares. La política galáctica tradicional se había basado en la adquisición competitiva de recursos, disputas territoriales y alianzas defensivas formadas para contrarrestar a vecinos agresivos. El enfoque de integración Korak ofrecía un modelo alternativo basado en el desarrollo cooperativo, el beneficio mutuo y la asociación voluntaria. Otras potencias importantes estaban tomando nota. La Federación Centauran había comenzado a experimentar con sus propios programas de integración, aunque sus esfuerzos carecían del talento natural Korak para hacer que los antiguos enemigos se sintieran genuinamente bienvenidos. La hegemonía cristalina había establecido un programa formal de intercambio diplomático con el imperio,
buscando entender cómo la conquista militar podía transformarse en una cooperación voluntaria entusiasta. Incluso el notoriamente xenófobo colectivo del vacío había enviado observadores no oficiales para estudiar las técnicas de integración Korak, aparentemente preguntándose si su enfoque tradicional de evitar todo contacto con otras especies podría ser estratégicamente subóptimo. La galaxia estaba reconociendo lentamente que la simple observación de Melody, de que la cooperación era más eficiente que el conflicto, contenía profundas implicaciones para el desarrollo de la civilización interestelar. La última evaluación táctica del general Bestul había sido distribuida por todo el imperio como un estudio de caso en operaciones de integración exitosas. El documento detallaba cómo una sola niña humana había demostrado principios que revolucionaron la estrategia militar en 17 sistemas estelares. Se había convertido en lectura obligatoria en academias militares Korak, centros de entrenamiento diplomático y programas de liderazgo civil. La sección más importante se titulaba El valor estratégico de la amistad genuina, lo que habría sido incomprensible para los analistas militares solo 2 años antes. Mientras otro día terminaba en Kepler 442b, el general Bestul realizaba su patrulla de seguridad rutinaria alrededor del perímetro del asentamiento. Los soles gemelos pintaban los campos agrícolas en tonos familiares de oro y ámbar, iluminando una comunidad que se había convertido en el símbolo de todo lo que el Imperio Korak había aprendido sobre enfoques alternativos para la expansión territorial. A lo lejos, podía ver a Melody ayudando a su madre a preparar la cena para otro grupo de aprendices de integración. La niña que había transformado por sí sola la doctrina militar galáctica estaba actualmente concentrada en asegurarse de que los soldados Korak visitantes entendieran los modales de mesa adecuados para situaciones de comedor multiespecie. El sistema de comunicación del general sonó con un mensaje entrante del almirante de flota Corbin. La transmisión contenía actualizaciones operativas de rutina, horarios de rotación de personal y una solicitud de la opinión de Melody sobre las modificaciones propuestas a los protocolos diplomáticos estándar. También incluía una nota privada: el alto mando ha aprobado su recomendación para la asignación permanente a New Haven. Felicitaciones por lograr la primera operación de integración a largo plazo completamente exitosa del Imperio. El general Bestul se permitió un momento de satisfacción mientras completaba su ruta de patrulla. La manada de caza que originalmente había sido enviada para eliminar un pequeño asentamiento humano había creado, en cambio, un modelo para la coexistencia pacífica que estaba remodelando la civilización interestelar. Habían evolucionado de superdepredadores a superprotectores y descubrieron que la protección era infinitamente más gratificante que la depredación. Al acercarse al área central del asentamiento, podía escuchar los sonidos familiares de la vida comunitaria: niños humanos jugando juegos que incorporaban desafíos tácticos Korak, conversaciones de adultos mezclando múltiples idiomas mientras las especies compartían conocimientos culturales, y la armonía distintiva que surgía cuando diversos grupos descubrían que genuinamente disfrutaban de la compañía del otro. La risa de Melody era claramente audible por encima de la conversación general, acompañada por los retumbos más profundos que indicaban diversión Korak. Aparentemente estaba explicando algún aspecto del comportamiento recreativo humano a un grupo de observadores militares fascinados. El general reflexionó sobre la profunda ironía que había remodelado su carrera y transformado su comprensión de la efectividad militar. El Imperio Korak había pasado milenios perfeccionando técnicas para eliminar obstáculos a la expansión territorial, solo para descubrir que los obstáculos más persistentes eran los que ellos mismos creaban a través de sus enfoques tradicionales. El miedo, resultó ser, era significativamente menos efectivo que la amistad para lograr objetivos estratégicos a largo plazo. Mientras las actividades nocturnas del asentamiento continuaban a su alrededor, el general Bestul redactó su informe final del día. El documento se archivaría en los archivos estratégicos del Imperio junto con miles de informes similares de operaciones de integración en todo el territorio Korak. La conclusión era siempre la misma: los protocolos alternativos de adquisición territorial continuaban superando todos los marcadores de eficiencia proyectados. Con 0 bajas civiles, gasto mínimo de recursos y niveles sin precedentes de cooperación voluntaria de las poblaciones integradas, los superdepredadores más temidos de la galaxia habían aprendido a cazar algo mucho más valioso que una presa. Cazaban amistad, y se habían vuelto muy, muy buenos en ello. Hola viajeros, si te ha gustado la historia, deja un like
Comenta qué te ha parecido y suscríbete al canal para no perderte la próxima historia.